Hoy compartiremos una entrevista muy especial con una mujer que ha abierto caminos, que ha vivido con un propósito y que ha dedicado su vida a servir a los demás. Rosa Cecilia Otero Raña, fundadora de AECO, farmacéutica, presidenta de múltiples asociaciones y sobre todo un alma generosa que inspira a generaciones de mujeres coruñenses y españolas. Muy feliz, unos padres encantadores, con 8 hijos y encima siempre pensando en los que tenía alrededor de ayuda a ellos, a los niños, si uno estaba enfermo a ver qué es que había que darle, si no tenían para pagar un médico a ver, había que... Estaban así y yo creo que realmente esa ayuda, yo a veces lo pienso yo misma, digo, fíjate tú, mis padres, con tantos niños, tanto trabajo y con el trabajo que tenían nos estudiaron a todos, ¿eh? Yo fui matrícula de honor todo mi bachiller, pero fue curioso porque la verdad siempre lo pienso a veces sola y digo, mis padres de todas formas qué valor han tenido y qué alegría se llevaban cuando llegábamos a casa con buenas notas y todo. Eso es lo que quedó de mis padres. Sí, para mí. Y luego con una particularidad, que con 10 años tuve que ayudar a parir a mi madre, porque se encontró sola conmigo en casa y se encontró con dolores para el parto y no sabía qué hacer. Me llamó a mí para que la ayudara y la estoy viendo. Me dio una tijera y me dijo, vas a cortar un cordón que te voy a decir yo cuál es. Y efectivamente, le corté el cordón umbilical a mi hermano, el menor que vive hoy, y que a veces me cuenta, siempre nos llevamos muy bien. Desde un principio dormía siempre conmigo, mi madre lo amamantaba y a veces de noche dormía conmigo. Y siempre él era curioso porque me decía, tú eres mamá pequeña, por meterse conmigo, no, pero nos llevamos siempre muy bien, hoy lo dice, y yo siempre le dije yo, tú has sido mi muñeco viviente, porque fue así, me cogí, que todos los niños venían de París, venían de tal, y me encuentro que los niños de dónde vienen. Creo que Dios en todas estas cosas me ayudó mucho. Luego, con 7 años, le hice una chaqueta a una hermanita que me nació, también pequeña, que me enseñó una prima, y le hice una chaqueta para aquello, cuando lo hice aquel regalo. Y siempre me quedó porque me decía, a ver, calceta, 4 puntos, 1 suelto, 4 puntos, 1 suelto, para hacerle los agujeritos. Y yo, esas cosas me quedaban, no sé, se ve que lo hacía contenta y alegre. Tuve una juventud muy bonita, y aquí estoy. Y gracias a ti, a mis padres, que fueron encantadores. Tenemos mis hermanos también, hoy ya no viven todos. Donde podían, atendían incluso a la gente más necesitada de la zona. Y eso me ha llamado siempre, aún hoy pienso, digo, unos padres con tantos hijos, cómo todavía tenían tiempo para preocuparse de los demás necesitados. Yo recuerdo siempre un detalle desde mi niña, ¿no? En aquellos tiempos, a las familias numerosas, pues en el sindicato vertical entregaba un aguinaldo en la Nochebuena. Y mi padre le dijo a mi hermano el mayor, que estaba estudiando medicina, vete a buscar el paquete y de paso traes el del señor Ángel. El señor Ángel era un compañero de él que trabajaba en el Castromil, limpiando los coches, y automáticamente le dijo, tráelo. Yo oí la conversación, pero nada más. Pero a la noche, cuando llegó mi padre, le preguntó, ¿fuiste a buscar los paquetes? Y le dijo, sí. Bueno, pues ahora hay que llevar los 2 paquetes a casa del señor Ángel. Y a mí aquello me llamó la atención, porque me gustó siempre, me encantaba el turrón duro. Y yo cuando leí a mi padre que llevara los 2 paquetes, dije, caramba, me dije para mí, no tomamos turrón. Y le dije yo, papá, ¿le vas a mandar los 2 paquetes? Dice, sí, uno es el de él y otro es el nuestro. Dijo, le dije yo, es que yo quería quitarle el turrón. Y dijo, no, mira, el señor Ángel, le llamaba así él, es un señor que tiene 5 hijos en cama y la señora también en cama. En aquel momento había la tuberculosis y dice, resulta que le hace mucha falta a ellos. Pero no estés preocupada, que el día de Nochebuena tú tendrás turrón. Y ese fue el día de la Nochebuena y compró el turrón para nosotros en casa. Y le llevó los paquetes el señor Ángel. Y yo me acordé siempre de aquello
porque decía yo, fíjate tú, mis padres todavía con 8 hijos, con un trabajo, tal, y ellos le daban valor a eso, que ellos tenían para ellos y sus hijos, y mucha gente no tenía esos medios para sobrevivir. Y eso me quedó grabado. Yo tendría aproximadamente unos 4 años. El aprendizaje que tenía de mis padres, porque mi padre y mi madre también, pero mi padre era muy caritativo, veía a alguien necesitado en la calle y decía, bueno, llevarle esto al señor tal para que pueda comer algo, otro tal, a veces le llevábamos comida. Yo nací en Santiago, en la plazoleta de la Galera Abajo, y teníamos siempre allí a comer, que se sentaba en una escalerita que teníamos en el portal, a comer un señor y una señora. La casa tenía 2 pisos y la cocina estaba en el segundo, y bajábamos siempre a dejarle allí comer la comida todos los días a esos 2 señores. Y eso me fue cultivando un poco de qué manera tenían mis padres, con 8 hijos, y eso, de pensar que había que ayudar a los demás. Y eso lo llevo en el corazón. Bueno, pues yo empecé dando clases, me encantaban las matemáticas, y empecé dando clases a niños que no sabían leer y escribir, compañeros nuestros, pero que por circunstancias familiares pues no tenían dinero para pagar un colegio. Y a mí, que me encantaban las matemáticas, pues me empecé dándole clases de quebrados, de números, y con eso le daba a los niños. Yo no cobraba nada por las clases, pero había alguna familia que podía un poco, y es curioso porque me dejaba al final del mes 10 euros. ¿Y qué hacía? Pues con aquellos 10 euros yo le entregaba todo a mi madre para lo que hiciera falta, que era poquito, pero bueno, me hacía ilusión. Y luego ya después cambió la cosa, porque momentáneamente ya seguí dando clases, ya le di clases a mayores, gente de mayores, señoras que no sabían leer y escribir, muy mayores. Y cuando vine para La Coruña, que me casé con 23 años, pues allí en la zona donde puse la farmacia, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Y yo di unas clases donde la gente quitó su graduado, aún algunas viven hoy, y siempre me lo agradecieron, siempre tuve el agradecimiento de ellas. Y es curioso porque tengo una manito allí en casa que no es lo que vale, es una manito así de loza, tal. Me la regaló una señora de las que le había dado clase con 80 años. Y un día me vino y me dijo, tome, es poca cosa, me dice, pero mire, es un recuerdo. Y digo, ¿usted para qué me trae cosas así? Y dice, para que teña un recuerdo meu, porque me entendeu moito a man. Había hecho las clases, había probado, y dijo ella, bueno, aquello para ella fue y para mí también, porque hoy tengo mucha gente de aquella que fue a clase y tal, y aún me lo recuerdan. Claro, aquí cuando di clases no cobrábamos nada, las di por voluntad propia. Yo me casé con 23 años, no había terminado la carrera, pero mi marido se empeñó en que nos teníamos que casar. Mi padre, él no veía bien que no terminara la farmacia, que estaba en el último año, y resulta que fue una promesa que me he hecho yo misma, y decir, no, yo voy a terminar, que así fue, terminé después de casada. Y puse la farmacia después de casada, pero antes de poner la farmacia hice prácticas de análisis clínicos en el Hospital La Vaca. El Hospital La Vaca de hoy, en aquel entonces, era de beneficencia municipal. Y yo comenté con un médico que conocía dónde podría hacer prácticas y dijo, mira, mejor a La Vaca. Y allí fui, allí me familiaricé con todos los médicos, tenía además un médico compañero, el doctor Camilo Beiras, que es su padre y mi padre eran compañeros en la empresa Castromil, y estuve pues 10 años allí, con la condición de que a los 2 años de estar allí, el especialista que había de análisis se jubiló, y resulta que quedé yo como encargada.
Y luego pues allí conocí también la pobreza de la ciudad, porque no había seguridad social como hoy, y la gente que se veía muy necesitada iba a ese centro, a la beneficencia que corría con ello el Ayuntamiento de La Coruña. Estaba de analista en la Vaca, luego empecé en la farmacia, que me llamaba ser farmacéutica, y con el tiempo, pues claro, tuve que dejar alguna cosa. Dejé 10 años, estuve en la Vaca de analista, seguí con la farmacia, puse el laboratorio en el primer piso de mi farmacia y allí pues atendí a la gente también necesitada. En aquel momento estaba el problema de la donación de sangres y automáticamente pues le hice el grupo sanguíneo y el RH a todos los que quisieran del barrio para ir a donar, y fue una cosa muy bonita, porque llamaban mismo de la residencia, nos llamaban y decían: Rosa, por favor, estamos sin un cero positivo, tal. Y yo ya tenía apuntadito quiénes eran, les decía: mira, podéis, e iban a donar. Íbamos, porque yo también iba, y en mi familia iban todos también. Y la verdad fue muy bonito, porque ves cómo puedes ayudar de formas sencillas, pero que es la forma, yo creo que, de colaborar y enseñar a los demás. En aquel momento, efectivamente, las mujeres pues no éramos autónomas, no había forma de decir, bueno, voy a pagar para que el día de mañana tenga mi pensión, no había eso. Luego teníamos que buscar la forma de que la mujer pudiera llegar a cotizar para el día de mañana como empleada. Y resulta que se nos dio, precisamente en aquel momento, fundar la Asociación de Mujeres Empresarias para que pudiéramos cotizar para que el día de mañana tuviéramos la pensión de jubilación. Y eso nos unió, fuimos pioneras en eso en Galicia, y momentáneamente, pues efectivamente, nos costó, peleamos, pero lo conseguimos. Y ahí estamos desde entonces. ¿Y seguimos? Sí, y seguiremos. Yo ahora mismo estoy solicitando la pensión de jubilación del ama de casa, porque es indigno cómo viven a veces personas mayores que han trabajado toda su vida en casa y ayudando a los demás, y que ahora en la edad de jubilación se vean que no tienen dinero ni para comer, porque lo hay. Las pensiones que hoy ayudan son muy reducidas, porque a veces me dicen: es que tengo 400, ¿por qué me voy con 400 euros en una casa y en que no tengas hijos o padres que tengas que cuidar? Yo creo que es digno de que la mujer, después de trabajar años tras años, como les digo yo muchas veces, 24 horas del día, que tengan por lo menos una pensión digna al final de su vida. Y espero que algún día la tengamos. En el año 1972, cuando yo inauguré la farmacia, el 28 de enero de 1972, era cuando empezaba el apogeo de la droga. Y claro, momentáneamente yo conocía la droga en principio por el Hospital La Vaca, pero al mismo tiempo por la farmacia, que venía gente a querer comprar cosas que no debían de... Y generalmente eran los primeros que conocí yo, adictos, eran estudiantes que venían de Madrid, estudiantes universitarios, venían de Madrid a comprar la droga a Galicia, luego se la llevaban para Madrid para vender. Y aquello me llamó la atención, porque cuando yo puse la farmacia ya tenía 2 niños pequeñitos conmigo, y me venía siempre, cuando veía a esta gente, decir: ¿qué sería de mí si veo a mis hijos el día de mañana en estas condiciones? Fue el motivo por el cual me empecé
a ayudar a los drogodependientes. Y una vez que empecé con los drogodependientes, como la mayoría iban a la cárcel, o por robos o por circunstancias, pues resulta que, claro, te ves en la necesidad de ayudar a los que están dentro, que son también gente humilde, necesitada. Y fundamos la ayuda de atención al preso. Íbamos a las cárceles, aún vamos hoy, la Asociación Antonio Noche, que lleva el nombre de un cura párroco que hubo allí en Oza, muy buena gente, nos ayudaba en todo, y fue la manera de empezar. Y ahí estamos ahí. Estamos en Monelos, con la asociación allí, damos clases a extranjeros, es totalmente gratuito todo lo que hacemos. Va mucha gente del extranjero que viene a aprender idiomas y eso, a aprender también para trabajar. Damos clases de peluquería y cosmética también, y a los niños que van al colegio, que son de padres necesitados, a las tardes van a clases, y al mismo tiempo pues le damos merienda cena para que vayan contentos para su casa. Y son muy salados, la verdad, la gente parece que no, pero sí, la gente es muy agradecida. Y eso te anima porque claro, ves que la gente con poquitas cosas vive y está siempre, pues siempre que te ven, los niños que has ayudado a salir de la droga, hoy los ves casados, con hijos pequeños, encantados, siempre vienen a darte un besito, son cosas que son emociones, que vives de algo que has hecho, pero que quizá yo no le diera el valor que ellos le dieron. Pero así, la verdad, estoy encantada de haberlo hecho. Y sigo ahí, mientras Dios me deja. Lo hice en principio no por ser mujer, en principio lo hice por ser persona. Lo que pasa es que después, como te vas dando cuenta en aquellos momentos, aún hoy tenemos, pero que mandaba más era el machismo, como llamaban y tal, pues yo intervine en todo lo que he fundado con la ayuda de mucha gente, incluso algún hombre, y que realmente valoré que fue la forma de que la mujer también se implicara en la vida normal. Porque claro, yo soy de las que digo que si las mujeres no trabajáramos y no tuviéramos hijos, ¿qué sería del mundo de hoy? Luego, creo que la mujer tiene un empeño en el mundo maravilloso. Para mí, el ser madre es lo más bonito que tenemos, y al mismo tiempo, pues que ves los niños pequeños y cómo se educan, cómo se empeñan en ayudar, en hacer, y eso es lo que te alegra, y decir, bueno, alegremos la juventud de hoy, que a muchos le hace falta. Porque había veces que los mismos niños pequeños, cuando tenían problemas en su casa, porque los padres iban a trabajar, quedaban solos, pues se venían a quejar y me decían, mire, es que yo quedo solo, quedo tal. Y siempre decía, pues tú, mientras quedes solo, a ver, vas a hacer este trabajo, haces esto, escribes o cuentas algún cuento y tal, y así fui animando a los niños del barrio. Y están encantados, ¿eh? Si digo la verdad, momentos difíciles, yo creo que Dios me ayudó desde un principio. Por decir difíciles, no los he tenido. Porque una cosa me implicaba en la otra. Y ibas viendo tantas cosas que yo tenía y disfrutaba, y mis hijos, y las muchas familias que queriendo estar como yo estaba, no podían. Eso te da un empuje y decir, vamos a ayudar. Y la gente que se juntaba, te decía, a ver, pues vamos a repartir alimentos, vamos a dar a los niños pequeños los reyes, vamos a escolarizarlos, porque yo lo que más estoy
contenta es que cuando empecé a atender los asentamientos chabolistas de La Coruña, que eran 8 asentamientos de mucha gente, aquellos no sabían leer y escribir, no tenían para comer, no tenían casa, todo lo que te puedes imaginar era aquello. Y solo pensar que hemos hecho en esos 8 asentamientos, registramos en el juzgado a los niños, que nadie sabía ni cómo se llamaban ni si existían. Los registramos, los escolarizamos, le buscamos escuela, que los mandábamos ahí al pasaje. Había un convento de monjas, los recogía, los llevábamos el domingo por la tarde, se quedaban allí toda la semana hasta viernes por la tarde, y de viernes por la tarde a sábado por la tarde venían a casa de sus parientes. Y así fue como los fuimos formando, ellos contentísimos, y cuando se hacía alguna fiesta, por ejemplo, allí en el barrio y tal, todo el mundo colaboraba, porque hacíamos allí en el barrio, o sea, la gente que se sumó también a estas cosas, pues venía el San Juan, hacíamos la hoguera del San Juan, se asaban las sardinas, la gente, mi marido era exportador en el muelle, nos regalaba las sardinas, había un señor allí que importaba vinos, nos regalaba los vinos, y luego había un señor que vendía patacas y tal, también nos regalaba las patacas. Las patatas las cocían las señoras en las casas. La que quería llevaba un lote y después las bajaban para la hora de la cena. Y así se vivía en el barrio, éramos muy unidos. Toda gente muy contenta, a ver, hacemos esto, todo el mundo dispuesto. Y aquello pues te llena mucho, porque cuando fui yo para allí era más bien personas que tenían huertas, cultivaban flores, o sea, no. Y así se fue formando. Hoy es un pueblo, pero en aquel momento, pero fue muy bonito, y es muy bonito. Todo el mundo me hace mucha gracia, porque todo el mundo me llama Doña Rosa. Doña Rosa para aquí, las de las chabolas, la de tal. Pero fue curioso, porque en una ocasión que fuera yo a Peñamoa, pues resulta que íbamos a Peñamoa. En Peñamoa salían los gitanos a ver quién era, porque temían cuando iba a la poli. Y resulta que lo oía yo a las gitanas, a las mayores. Tranquilos, tranquilos, que les veo el moño a Doña Rosa. Por el moño me conocían y me conocen. Y me hace mucha gracia, porque fíjate, es mucha gente, me llama todo el mundo de Doña Rosa para aquí, pero ya en plan. Y fue curioso, porque tengo una nieta que tiene ahora 6 años, y hace 1 año y pico, estando en la aldea, que tenemos una casita ahí en Guísamo, ella es muy graciosa también y tal, y se acercó un señor de allí del pueblo y le dijo: ¿qué acompañada vas hoy? Y tal, y dice: sí, pero pues preséntamelos. Y le dice ella: mi papá se llama Javier, Gaby, le dijo, pues esta es mi mamá, que se llama Ana. Y le dice el señor: ¿y esta señora? Dice: esta señora es mi abuela y se llama Doña Rosa. Y el señor le dijo: claro que sí, que se llama Doña Rosa y tal. Pero después, cuando nos marchamos, el padre y la madre iban de compras allí a la tienda, quedé yo sola con ella. Y me dice: abuela, cuando tengas tiempo me podrás explicar por qué todo el mundo te llama Doña Rosa. ¿Qué pasaba? Ella veía la aldea Doña Rosa, aquí todo el mundo: adiós Doña Rosa, hola, buenos días Doña Rosa. Y a ella se ve que su cabeza trabajó, dijo: todos tenemos un nombre, y ¿por qué lleva Doña? Y aquello me encantó, porque así que se lo expliqué, y ahora ya de WhatsApp me lo hizo ver. Cuando se quiere meter conmigo, me dice: a ver, Doña Rosa, vamos a dar un paseo. Es así. Pero bueno, son anécdotas. Siempre que hice trabajo, nunca pensé tener ni medallas,
ni diplomas, ni nada. Son cosas de la vida que aparecen ahí y que efectivamente, cuando menos lo piensas, pues te llaman porque me han concedido tal medalla, tal. Es mucho, porque son muchos años. Yo llevo en La Coruña, ya dije, desde me casé, desde los 23, soy ya más coruñesa que santiaguesa, pero la verdad, yo creo que todo lo que me han concedido, estoy orgullosa de tenerlo y que bueno, que Dios me dé salud para poder ayudar muchos años más. Será lo que yo creo que la vida, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que la vida, y se lo digo a los jóvenes, hay muchas cosas que aprendes de joven sin darte cuenta, que va a ser tu futuro el día de mañana. Y eso fue lo que me pasó a mí. Desde muy niña empecé a, como le digo yo a veces a mis nietos, a gobernar y tal, y eso es lo que te va haciendo hoy una cosa, mañana otra, y luego decir también que por ser mujer nunca fui olvidada de nada. Yo estuve en varios sitios trabajando, estuve trabajando ya con la farmacia puesta en Cofaga, porque era el centro donde se repartía la medicación a las farmacias, que aún tenemos hoy, tiene otro nombre, y allí me conocí a empleados y me conocí compañeros, y la verdad siempre muy bien. Estuve en la Cámara de Comercio también muchos años, fui la primera mujer en el gabinete jurídico y momentáneamente siempre me trataron bien. Que no lo dudé. La mujer, tanto la mujer como el hombre, porque hoy el hombre, al joven también hay que ayudarlo mucho, porque las circunstancias de la vida no son lo como uno piensa. Pero hablando de mujeres, que fue lo que más nos costó entrar, yo creo que todo lo que puedas hacer te va a servir para el día de mañana. Poquitas cosas que parecen que no dicen nada y a la hora de la verdad te abren caminos y que no los dejen. Todas las iniciativas que sean buenas, adelante. Yo creo que el futuro de la mujer hoy, las emprendedoras, yo tengo unas nietas que ya son, una es ingeniera, otra hizo enfermería, tengo otra que termina este año y te digo, y otra hizo psicología, todos se hicieron algo, son niñas, que son muy jóvenes, pero yo creo que hoy la mujer puede hacer todo lo que quiera y bien. Y yo tengo una prima política, que tiene un puesto en una empresa en Microsoft, ahora está en Estados Unidos, estuvo en Madrid y está entre las mejores 100 mujeres del mundo. Por eso te digo que todo lo que podamos hacer, yo creo que nos vale mucho para el futuro. Hay que hacer. Hoy no hay desigualdad, aunque creamos que sí. Eso va muchas veces en la manera de ser nuestra también, ¿no? Pero yo creo que hoy la mujer puede estar preparada para cualquier situación de empleo y mando, Y mando, que eso es lo que también hay que valorar. Desde la Asociación de Mujeres Empresarias de A Coruña, queremos darle las gracias a Ruth Sotero por un ejemplo de entrega, valentía y amor por los demás. Su historia no solo nos inspira, nos recuerda que cuando una mujer abre camino, muchas otras pueden avanzar. Este homenaje es solo una muestra del profundo respeto y admiración que sentimos por ti. Y ojo, la entrevista no termina aquí, quédate hasta el final, que Rosa aún tiene mucho más que decir. Y como buena gallega, no se guarda nada. Yo ahora me jubilé de la farmacia, está mi hija y mi yerno, pero momentáneamente sigo trabajando en las asociaciones igual. Quiero decirte, porque las asociaciones nuestras son sin ánimo de lucro. Yo estoy aquí trabajando, pero no cobro nada. Estoy en las otras trabajando, no cobro nada. Pero estoy contenta de lo que hago, que eso es lo que me vale.
sí, sí. Hay mucho que hacer, mucho que ayudar y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Puede cambiar el mundo. Sí. No, es que además, mira, yo, por ejemplo, por ramas de casa, estoy en todos los consellos galegos de la Xunta. ¿Tú sabes lo que se aprende todos los días? Parece que lo sabes todo, no es verdad. Yo cuando empecé los consejos en Santiago, digo, cago aquí, porque veía a la gente tan preparada que estaba allí y tal. Y al poco tiempo fue curioso porque, como sabían que estaba en la Asociación Antidroga y todo eso, un día hubo que hablar sobre el trabajo social y tal. Y me decían los sindicatos, que en eso que hable Rosa, en eso que hable Rosa, pues sabían que estaba metida ahí, bueno, tal. Y digo yo, y es verdad, y se lo digo a todos los jóvenes, no sabéis lo que os perdéis, porque no es un trabajo muy remunerado para uno mismo, ¿no? Porque parece que te lo sabes todo, no. Todos los días aprendes cosas, todos los días. Y eso es lo más bonito que tiene la vida.